Bueno, queremos conversar sobre un libro que nos llena de orgullo, que es producto de una decisión editorial de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de poner a disposición de un público amplio un conjunto de autores latinoamericanos de primera importancia en cuanto a la reflexión sobre nuestra región, sobre nuestra cultura, sobre nuestra economía, sobre nuestra trayectoria histórica. Yo tuve la suerte de encargarme de un gran autor latinoamericano de proyección internacional, indudablemente, como fue Celso Furtado. Furtado fue un gran economista brasileño que, por supuesto, para poder ser un gran economista tuvo que trascender el estrecho campo de la economía tradicional para conectarse con la realidad de su país, con la historia del Brasil, la historia de alguna forma de toda América Latina, la historia de una región nacida en un contexto muy particular, en una ubicación subordinada, dependiente de la economía internacional, de la economía europea, y que fue capaz de profundizar, llegar hasta las raíces de esa situación de atraso, de postración que él observaba en el Brasil de los años 30, de los años 40, poder comprender la complejidad de ese proceso, poder poner a disposición de no solamente el ámbito académico, sino del público en general sus ideas, sostener debates extraordinarios en el campo de las ciencias sociales y al mismo tiempo intervenir en la escena pública formando parte de diversos elencos gubernamentales que se ocuparon de llevar el progreso de Brasil hasta donde se pudo y ese proceso fue cortado por el golpe de 1964, golpe militar de orientación derechista y con fuerte influencia norteamericana, que llevó a que numerosos grandes brasileños tuvieran que partir hacia el exilio. Muchos de ellos tuvieron que esperar muchos años para volver al Brasil. Ese es uno de los casos del propio Furtado, que fue mantenido fuera de su patria más de 15 años. Y ya cuando volvió al Brasil, ya Brasil era otro país, la dictadura había logrado su cometido de cambiar un montón de cosas en su propia región. Pero quiero ir un poquito al desarrollo del pensamiento de Furtado. Furtado nace en el noroeste de Brasil, en una región muy pobre, tiene la posibilidad de estudiar primero Derecho, después, por razones de servicio militar, parte rumbo a la Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí toma contacto con ideas que no había conocido en Brasil, con el keynesianismo que en ese momento se aplicaba con muchísima fuerza en Europa, también con las ideas provenientes del marxismo que tenían cierta presencia en la Academia Francesa. Vuelve a Brasil y toma contacto con las teorías de la planificación económica que ya había estudiado en Europa, pero empieza a tratar de aplicarlos primero en su región, en el nordeste de Brasil, muy atrasado, muy pobre, con muchísimos problemas, pero no lo hace en un terreno vacío, porque Brasil ya había iniciado desde los años 30 un proceso de industrialización que estaba transformando las características de Brasil, había demostrado que Brasil no estaba condenado a ser un país atrasadísimo del tercer mundo, sino que tenía potencial para desarrollar muchas otras actividades. Hoy, a pesar de todas las dificultades, Brasil es la novena economía mundial y eso arranca ahí en los años 30 y en un proceso sostenido de desarrollo, sobre todo industrial. Por supuesto, Brasil tiene también su enorme potencial agrario, su enorme potencial minero, pero lo que hizo grande a Brasil fue el desarrollo industrial. Furtado comprende eso y entiende que
la región del noreste solamente se va a desarrollar en el contexto de un Brasil que se desarrolle. Él toma contacto con las principales figuras políticas del desarrollismo brasileño, los que luego van a ser presidentes de Brasil, Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, incluso el derrocado presidente de Brasil en 1964, todos ellos lo van a valorar, lo van a considerar, le van a dar distintas funciones en el área del Estado. Él va a llegar a ser el ministro de Planificación de Brasil, va a tener un lugar destacadísimo en ese Brasil que soñaba con ser un país desarrollado. Era un Brasil en donde no solamente se estaban produciendo fenómenos en el campo del pensamiento económico, sino fenómenos extraordinarios en la cultura, en el desarrollo institucional, en la educación. Tenemos un puñado de grandísimos pensadores brasileños que germinan de alguna forma en todo ese periodo. Furtado va a ser uno de ellos. Conoce el Estado de Brasil, conoce también al empresariado de Brasil. Él en uno de sus apuntes menciona la colonización que a juicio de él existe en el pensamiento de parte del empresariado brasileño, que no termina de comprender, incluso los industriales, la importancia estratégica de la industrialización. Bueno, esto es importante entenderlo porque cuando se produce el golpe del 64 y él tiene que partir al exilio, incluso se le saca la nacionalidad brasileña a Furtado. Él tiene un paso por Chile, donde junto con otros economistas y pensadores brasileños empiezan a desarrollar lo que después se va a transformar en la teoría de la dependencia, es decir, la idea que nuestro atraso, el atraso de toda América Latina, nuestro subdesarrollo, no es azaroso, sino que está estrechamente vinculado al desarrollo de los países centrales, es decir, que formamos parte de un sistema global que de alguna forma sostiene y apoya que nuestros países se mantengan en el subdesarrollo, es decir, que no logren desarrollar plenamente todas sus capacidades y todas sus potencialidades. Continúa rumbo a Europa, va a tener una trayectoria académica muy amplia y muy rica, ahí desarrolla buena parte de su obra, es un escritor extraordinariamente prolífico, se dedica a estudiar el sistema mundial, la evolución de las firmas multinacionales, la relación con nuestros propios países, las limitaciones del desarrollo latinoamericano, los problemas que se presentan en nuestra región. Es una fuente inagotable de ideas y de sugestiones sobre lo que está ocurriendo. Un hombre que estudia permanentemente. Ustedes no van a ver jamás en Furtado a un autor que se ha dormido en los laureles, que ya ha obtenido algún bestseller económico y por lo tanto se dedica a repetirlo incesantemente, sino una figura enormemente inquieta que sigue estudiando, que de alguna forma revisa sus conclusiones, que las enriquece, que las complejiza, que se ve necesariamente obligado a salir del marco de la economía para pensar en la historia, para pensar en la política, para pensar en las relaciones de poder, para pensar en las relaciones de poder internacionales y para pensar finalmente en la cultura, es decir, en qué medida la cultura tiene importancia, tiene significado en el desarrollo. Es decir, es un pensador integral de un proceso que él pretende de transformación de América Latina para que abandonemos sobre todo lo que más le dolía a Furtado, que era la miseria, el atraso, la pobreza innecesaria en la que vivía su pueblo. Así que él va a ser un luchador permanente hasta el último día de su vida en aras de la transformación del Brasil. Cuando él vuelve del exilio y cuando se restaura la democracia en Brasil a mediados de los años 80, él lo que va a observar es que las ideas de desarrollo que él proponía, las ideas de industrialización, las ideas de transformación tecnológica y productiva de Brasil, no tienen eco en el arco político. Es decir, Brasil de alguna forma se ha atrasado desde el punto de vista del pensamiento
y finalmente el gobierno de José Sarney lo convoca para ser el ministro de Cultura de Brasil. Y él no va a evitar ese desafío, él asume como ministro de Cultura y durante unos años se dedica a promover con enorme intensidad el desarrollo cultural de Brasil, a reafirmar la identidad de ese Brasil multifacético, riquísimo en materia cultural, hecho de aportes de 3 continentes, básicamente, de Europa, de África, de los pueblos originarios de América Latina. Entonces, él entiende que puede seguir luchando por el desarrollo del Brasil desde esa perspectiva. Cuando asume el gobierno de los trabajadores, él también lo ve con enorme optimismo porque dice, si bien no tienen un programa profundo y estratégico de desarrollo, sí tienen una vocación democratizadora e integradora social que también contribuye al desarrollo y puede contribuir fuertemente al desarrollo de Brasil. Así que él va a ser un luchador incesante por un conjunto de ideas. Quiero decir que después de leer unas cuantas obras de Furtado, estoy convencido que él nos sigue hablando en el presente, es decir, sigue hablando a nuestra región, nos sigue interrogando, sigue apelando a nuestra propia voluntad de transformar nuestros países, de volver los países donde se pueda vivir digna y decorosamente, piensa en países soberanos, países que manejan su propio destino. Por supuesto, él era favorable en la integración, aunque observaba cómo alternativamente distintos países de nuestra región eran seducidos por el orden neoliberal y por las apuestas a una especie de integración a la globalización sin ninguna capacidad crítica. Él era consciente de que eso no era un camino que nos llevara a ningún lado. Hace advertencias muy fuertes sobre lo que podía pasar con Brasil si no sostenía un proyecto nacional de desarrollo. Él decía, puede ocurrir con Brasil que se desintegre territorialmente o que eventualmente caiga en alguna forma de fascismo o de autoritarismo. Lo repito porque es sorprendente esa especie de visión profética de Furtado dadas las realidades presentes de Brasil. Así que Furtado es un hombre que nos abre puertas para un pensamiento mucho más vigoroso que el que actualmente rige en nuestra región, mucho más ambicioso, mucho más entusiasmante, que nos plantea una serie de desafíos que vale la pena pensar de la mano de Furtado, al lado de él y mirando como él miraba al futuro, con una proyección de lucha por un futuro que podía ser indudablemente mejor para toda nuestra región.